Bien, retornamos nuevamente a la segunda parte de nuestra clase. Y como les venía diciendo, tenemos que hacer ese juego, ¿no? Siempre ubicados en el tipo de contrato que vamos a firmar. ¿Ya? Siempre ubicados en el tipo de contrato que vamos a firmar. Bien, Denia, ¿cómo me copias? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Que se vayan conectando y hacía la recomendación, ¿no? Fíjense qué importante es definir el tipo de contrato que voy a firmar o que voy a elaborar, ¿no? El tipo de contrato. Qué importante es definir mentalmente o revisar en el código en qué consiste ese contrato. Eso me va a ayudar mucho a elegir las posibles cláusulas. ¿Sí? El código o la definición en el código, la noción que haya, me va a ayudar mucho a definir de qué se trata ese contrato y qué cláusulas debe llevar. Y todo lo que se me ocurra en función inclusive, a veces sirve de ejercicio muy bueno, el que yo me ponga en el papel o en los zapatos de una de las partes. A ver, yo como propietario, ¿qué tengo que acreditar en el contrato? Esto es, ¿cuáles son las condiciones y el acuerdo al que estamos llegando? Anotar todo, así como el profesor hace. Es una lluvia de ideas. Anotar todo. Perfecto. Entonces, ¿cuántas tengo? ¿Qué más falta? Hay una gran verdad que en materia de redactar contratos pasa, chicos. Yo puedo hoy día hacer el ejercicio de elegir el contrato y los subtemas. Los puedo organizar. Es más, los puedo rellenar, ya redacto. Dejo ese contrato el día de hoy. Mañana lo vuelvo a leer y créanme, ustedes van a realizar ajustes a su propio contrato. Ah, esto más falta. Aquí no debía decir esto, cambio por esto. Aquí, a ver, esto. Pasa. ¿Se dan cuenta? Pasa. Y esa no es que nos hayamos equivocado o lo hayamos hecho de mala voluntad. Pasa de que el ser humano siempre va a buscar perfeccionar lo que ha hecho, porque a veces no nos gusta ni lo que nosotros mismos hemos hecho. No sé si de pronto les ha pasado alguna vez. A ver, yo creo que sí, a todos nos pasa. Casualmente voy y quiero comprarme un pantalón, por decir. Veo, después de mucha búsqueda, veo y encuentro el pantalón. Me gusta. O sea, sí, qué bonito. Me lo compro. Llego a la casa, horas después, me pongo el pantalón y como que ya puesto, no me gusta esto. Y me disgusta. Y no lo uso. ¿Sí? No lo uso porque le he encontrado algún detalle que no me agrada. ¿Les ha pasado alguna vez? Estoy seguro que sí. Sí, doctor. Yo soy capísimo en eso. Voy y me compro pantalones de primera vista, me gusta. Sí, están bonitos. Sí, a ver, llego a la casa, al día siguiente, si no, o a los 2 días, a ver, me pondré uno de los que... Y no me gusta algo. Y ahí están, guardados, no los uso. No los uso. Llega algún sobrino o algo, están nuevitos, le digo, ¿cuánto es tu talla? Tanto, ven, te voy a regalar. A todos nos pasa. Y lo mismo pasa en la redacción de contratos. Lo dejamos hoy, incluso, hagan el ejercicio. Hoy me animo a organizar mis cláusulas. A ver, voy a elegir un tema, voy a elegir los subtemas, voy a empezar a redactar. Ahí lo dejo. Mañana me siento y digo, a ver, voy a organizar esto. Esto va primero, segundo, tercero, pim, organizo eso. Lo dejo 1 hora, 2 horas. Vuelvan a leer, lo van a volver a ajustar, van a realizar algunos ajustes. No, esto creo que no va aquí, esto va aquí. Perfecto, tengo el orden que más o menos creo que está bien. Reitero, y siempre les he dicho, no hay un patrón específico, chicos, no hay. Como lo ha dicho el profesor, no hay un libro pues, que me diga, esta va primera, esta va segunda, esta va tercera. No, no. Eso es lo que hacemos nosotros, darle orden. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué quería aclarar? Cuando el profesor dice, ¿qué pasa si me he olvidado de algo? No he previsto algo. Hay contratos en los que puedo poner los puntos o acuerdos o condiciones que no se hayan establecido en el presente contrato serán suplidos por o de forma supletoria se tomará en cuenta conforme el artículo tantos. ¿Podemos hacer eso? Sí.
Hay artículos en el código, en algunos contratos, que dicen, por ejemplo, en el contrato de permuta, ¿no? Cortito el contrato de permuta, es cortito, son 4 artículos, creo. Y hay un artículo al final, revísenlo si gustan, que dice, las formas o normas que no se hayan tomado en cuenta en este capítulo serán suplidas por las reglas del contrato de compra-venta. ¿Qué está diciendo? Que puedo aplicar las cláusulas del contrato de compra-venta en los contratos de permuta siempre y cuando sean necesarios. A eso se refiere el doctor cuando cita algún artículo en la legislación argentina, el 964 habla de la integración contractual. ¿Qué quiere decir? En caso de duda, el fondo del contrato es un contrato de comodato. Entonces, el nuestro tiene, pero de distinta forma, pero se puede aplicar. ¿Ya? A eso se está refiriendo. Eso no es un patrón exclusivo, no es una regla que sí o sí se deba cumplir, siempre y cuando yo como abogado diga, a ver, ¿qué pasa si no he previsto algo, si me he olvidado o se me está yendo? Le pondré esto de supletoriedad, que en caso de faltar algo, serán útiles o aplicables las normas del contrato de compra-venta o las normas de la donación, digamos, ¿cierto? O las partes deberán definirlo en el marco de la conciliación. Listo. Eso excepcionalmente, no es una regla. ¿Está claro? Sí, doctor. Bien, continuamos Sí, entonces. doctor. Ya, continuamos entonces. Comparto el audio, silencio mi micrófono para que ustedes puedan seguir escuchando. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en este momento con todos los contratos, todos que están viendo cómo resolver el enigma de la pandemia del coronavirus? En donde el contrato no prevé nada, entonces ¿a dónde tenés que ir a recurrir? Al código, a ver qué resuelve en la parte general de contratos, en la parte general de obligaciones y cómo se sale este intríngulis, desde el punto de vista de un contrato particular. Entonces ahí hubo una falla, en este caso como fue una falla absoluta de todos, o si hubo alguno que no lo hizo así, bueno, bárbaro, aplausos de pie, pero de todos prácticamente, que no previeron esta situación. Entonces ahí hay una falla de origen del contrato que no cumplió con su finalidad, que es de alguna manera sistematizar todo lo posible, todo lo posible y también lo probable. Por supuesto que un contrato no va a tener 70 cláusulas con hipótesis fuera de lugar, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si vienen extraterrestres a la Argentina o al mundo? Bueno, eso no hay ningún contrato que lo prevea, así que sería algo absolutamente fuera de lugar que uno ponga ese tipo de cosas, ¿no? Pero se entiende la idea de por qué el primer punto hay una gran incumbencia jurídica del abogado. El segundo punto, que la organización, está vinculado también con la incumbencia de la técnica contractual, ya no tanto el abogado, porque esto lo puede hacer bien un abogado, un escribano, me refiero, ¿no? Alguien un profesional del derecho, sino que lo puede hacer bien también una persona que sea un ingeniero, que esté muy bien configurada en la organización de los elementos de algo, y cuando le das un contrato que entienda qué es cada cláusula, te lo organiza de una forma distinta. Así que yo diría que hay una incumbencia jurídica a medias, hay una incumbencia técnica de redacción en este segundo punto. ¿Y para qué me interesa, les decía recién, la buena organización del material informativo de un contrato? ¿Para qué? Para que la información sea fácilmente localizable. Y cuando es fácilmente localizable, ¿qué gané? Gané tiempo, que lo puedo utilizar en otras cosas, y desde el punto de vista de mi relación con el cliente, le di al cliente algo que en el mercado no hay. O sea, tengo un plus, en el sentido de que, mira, el contrato que estoy dando tiene estas características y en el contrato, en los contratos tipos que están ahí circulando, esto no lo vas a ver. Entonces también es una actividad profesional de jerarquía, de calidad, de cualidad, que de alguna forma, bueno, habla de cómo trabaja uno, ¿no? Si uno lo quiere ver desde ese punto de vista, pero no lo estoy viendo desde el punto de vista mío, yo quiero quedar bien, que el cliente diga qué buen contrato, no, quiero que él lo entienda y que él encuentre toda la información y que no me llame para preguntarme si puede o no dar en subcomodato la cosa da en comodato. Por supuesto que con esto no se agota, esta es la punta del iceberg, por supuesto. La tercera cuestión, me van siguiendo, ¿no? La tercera cuestión es la redacción. Primer paso, los temas del tema. Segundo paso, la organización. Tercer paso, la redacción, de acuerdo con las reglas lingüísticas y con la técnica contractual. Para lo cual ahora voy a decir algunas cuestiones de técnica contractual, nada más, para no
no aburrir en el sentido de que no agotar toda la cuestión porque no nos alcanza el tiempo, pero sí algo mucho más de esto, ¿no? Entonces, la tercera cuestión, que es la redacción, es clave. Es clave porque si yo preví los temas del contrato de comodato, los preví, paso 1. Los organicé bien, acá no están bien organizados solamente, paso 2. Y luego, paso 3, tengo que redactar la cláusula gastos, por ejemplo, y comienzo a redactar, por ejemplo, así: los gastos que se devenguen por el uso del inmueble serán a cargo del comodatario. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo lo redacté así. Redacción. ¿Qué defectos tiene esta redacción? Y más de uno decía, está perfecto eso. Es claro, se entiende. Yo les diría, este es el ejemplo de la mala redacción. Justo. ¿Por qué? Porque acá aparece como sujeto el objeto de la oración. Está dado vuelta. Una de las reglas de técnica contractual es que no se utiliza la voz pasiva, digamos, o que no se serán, acá puse serán, ¿no? Deben, no, me sale, serán costeados por el comodatario. En vez de decirlo de esta manera, hay que justamente revertir la oración y decir, el comodatario, fíjense cómo estoy dando vuelta a la oración, ¿no? Lo voy a escribir para que se vea bien gráfico. El comodatario debe pagar, acá otra variación, serán costeados, algo absolutamente usual en todos los contratos como error. Se utiliza el tiempo verbal futuro. Eso no corresponde. Siempre el tiempo verbal presente, salvo de algunas oraciones condicionales, nada más. En el resto, todas las oraciones, tiempo verbal presente. Esto viene de la técnica legislativa, que lo podemos observar en el código actual, por ejemplo, que lo dice en los fundamentos del anteproyecto en su momento y ahora código, que se redactan las normas de manera clara, precisa y concisa, utilizando el tiempo verbal presente, porque eso constituye una buena técnica legislativa. Llevado esto al plano contractual es exactamente igual. No serán costeados porque cuando el contrato se firma, a partir de ese instante comienza a estar en vigencia, salvo que tenga un plazo de, digamos, obviamente suspensivo para que entre en vigencia. Pero igual, no hay que pensar en eso para redactarlo en tiempo presente. El comodatario debe pagar, no deberá pagar, debe pagar ahora ya, que los gastos, y acá está faltando, ordinarios. Esto lo podemos decir de esta manera, no voy a detallarlo porque, insisto, se nos va a ir mucho tiempo. Los gastos ordinarios, acá, ¿qué es gasto ordinario? Entonces, otra regla que la vamos a ver ahora más prolijamente, dice ejemplificar cuando sea útil para mejorar la comprensión de la oración. Yo podría poner entre paréntesis, opción 1, o punto seguido, ejemplos de gastos ordinarios. ¿Cuáles son los gastos ordinarios? Ejemplos, no taxativo. Los gastos ordinarios, pues pongo siempre el mismo caso, digamos, ¿no? La rotura, si te prestan un departamento, del lavarropa que tenía el departamento o del calefón, ¿es un gasto ordinario o extraordinario? Y la verdad que hay que ver el caso, porque si te prestaban el departamento por 2 años y esto se rompió a los 8 meses, puede ser más un gasto ordinario que un extraordinario. Ahora, A ver, ¿me escuchan, chicos? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ingresando ya al tema de la redacción, fíjense el cuidado de sintaxis, ese orden que modifica el profesor cuando primero dice los gastos que se devenguen por el uso del inmueble serán costeados por el comodatario. A simple lectura, yo entiendo que los gastos que pueda generar el uso del inmueble serán costeados, es decir, serán pagados por el comodatario. De pronto no identifico si está bien o está mal, ¿cierto? Para eso son estos cursos de poder mejorar la redacción de un contrato. ¿Cómo lo modifica? Fíjense el corte que hace de lo largo de la oración. ¿Quiénes son los sujetos del contrato? Comodante, comodatario. En esa redacción de práctica que hace, ¿quién debe pagar los gastos
que devenga el uso del inmueble? El comodatario. Entonces, él cambia e identifica el sujeto en primera instancia y dice, ¿quién debe pagar? El comodatario. Entonces, vuelca la oración. El final parecería que lo lleva al principio y dice, el comodatario, y además define, serán costeados, tiempo futuro, y en contratos, salvo excepciones, chicos, ¿sí? Deben ser redactados en tiempo presente. Por eso dice, el comodatario debe pagar los gastos ordinarios que genere el uso del inmueble. Listo. ¿Hay más coherencia o no hay? ¿Hay más imposición, condición del acuerdo o no hay? Sí, doctor. ¿Serán pagados? ¿Serán futuro? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero cuando dice el comodatario debe pagar los gastos ordinarios por el uso del inmueble, listo. ¿Qué está diciendo? Que sí o sí, ¿quién debe pagar los gastos? El comodatario. Sí o sí. Tiempo presente, sujeto al principio como debe de ser. Ya, pónganle mucha atención a eso. Continuamos. Doctor, una consulta. Adelante, adelante. Respecto al comodatario, o sea, no puede, digamos, existir un acuerdo entre las partes que los dos, digamos, costeen ¿cómo se dice? Pagar el tema de lo que sea necesario, digamos, ¿cómo se podría decir? Por los los gastos gastos ordinarios que devenga el inmueble. Exacto, sí. Se puede, chicos, muy buena pregunta. Se puede. ¿Por qué? Porque el contrato es un acuerdo de partes. A ver, Natalie, Denia, juguemos. Juguemos con el ejemplo, con la pregunta que nos hace Denia. ¿Pueden las dos partes, tanto el comodante como el comodatario, hacerse responsables del pago de los gastos ordinarios? Claro, si hay acuerdo de partes, claro que pueden. Ahora, ¿cómo iría la redacción? A mí se me ocurre, ahorita a priori, gastos ordinarios, digamos, ¿no? Ambas partes, para no repetir el comodante y el comodatario, podría ser, ambas partes de mutuo acuerdo resuelven, tiempo presente, no digo resolverán, o debo poner por acuerdo de partes, ¿sí? Deciden, resuelven o directamente ambas partes acuerdan que pagan o deben pagar de forma recíproca los gastos ordinarios que genere el uso del inmueble. ¿Podría ser? Podría ser. ¿Cierto? Porque hay un acuerdo entre ellos en el que estuvieran estableciendo los gastos ordinarios que sean pagados por ambos, tanto por usted como por mí. No hay problema. El trabajo que ustedes van a hacer es poner ese acuerdo de las partes en una cláusula. Gastos, pone el profesor. Nosotros podríamos poner del pago de los gastos ordinarios. Listo. Cláusula cuarta, por decir. Por acuerdo de partes, los gastos ordinarios, por acuerdo de partes, ¿estoy respetando los sujetos o no? ¿Quiénes son los sujetos del contrato? Las partes. Ahora, si quiero hacerlo más allá, digo, tanto el comodante como el comodatario se obligan, tiempo presente, o deben pagar los gastos que se generen por el uso del inmueble. ¿Sí o no? Puedo hacerlo. ¿Es ilícito acordar eso? No. Es permitido. Los abogados trabajamos en función al acuerdo al que llegan las partes. El contrato está ahí, por decirles, uno de alquiler. Pero en un contrato de alquiler, ¿podría poner una cláusula de gastos, sean ordinarios o extraordinarios? ¿O no podría? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que el propietario le dice, mire, le estoy entregando la puerta de ingreso con una chapa nuevita, acabo de cambiarla. La bomba de agua que es nuevita, que tiene el tanque, es nueva, mire, acabo de cambiarla ayer.
Entonces, me gustaría mucho que exista una cláusula, doctorita, les van a decir, que establezca que se reconozca que la bomba de agua es nueva y que si presenta algún problema de quemarse, que sea atribuible al mal uso por parte del inquilino, lo pague él. ¿Es posible insertar esa cláusula, doctora? Claro que sí. ¿Está de acuerdo, señor inquilino? Sí, está bien, no hay problema. Sí, he visto que es nuevita, que ayer la han instalado. Entonces, ¿qué hago? Del pago de gastos de reparación de la bomba, por decir. Puedo poner, no hay ningún obstáculo. Entonces, pondré, el inquilino declara y reconoce que la instalación, que la bomba instalada en el tanque de agua que suministra el servicio de tal líquido es nueva. Por tanto, se obliga a pagar los gastos de reparación cuando su funcionamiento sea o su deterioro sea a causa de un mal uso por parte de este. ¿Podría ser o no? O el arrendatario se obliga y compromete a correr con los gastos de reparación de la bomba de agua cuando, ¿qué? Cuando por el mal uso que se haga de él, este se deteriore o no funcione. No sé, se me ocurre. ¿Se dan cuenta? Tenemos nosotros que redactar esa cláusula. ¿Listo, chicos? Creo que recién se están ubicando de manera más adecuada, ¿sí o no? Sí, doctor. ¿Ya? Ya. Continuamos entonces. Así voy a parar donde vea pertinente y me preguntan, por favor. No se limiten y no crean que existe un patrón, un esquema absoluto y definido para cada contrato. No es así. Puedo tener un contrato de comodato con 8 cláusulas, pero puedo tener el mismo contrato de comodato con 12 cláusulas, porque va a depender del acuerdo al que lleguen las partes. No hay un patrón absoluto, no hay un patrón definido, no hay un patrón que diga, este es el contrato excelentísimo que no. No. Hay contratos, tenemos que mejorarlos y la mejor manera es practicar. Bien, continuamos. Ahora, no, mirá, el lavarropa no se rompe todos los días, se rompe una vez cada tanto, entonces es algo que ocurre no regularmente, sino atípicamente. Entonces empezás a discutir lo que tenemos que evitar con la redacción contractual, que es que fulano diga tal cosa y mengano diga tal otra, porque la redacción da lugar a interpretaciones diversas. Entonces el tercer paso del que estamos trabajando, que es la redacción, tiene que eliminar las interpretaciones diversas. Tiene que ser claro, potente, que esté bien consolidado qué debe hacerse y que no haya dudas para 10 personas que lean lo mismo, qué es lo que tiene que pagar el comodatario. Esa es la finalidad última de esto y es muy difícil de alcanzar, como es muy fácil decirlo aquí y que ustedes lo entiendan. Porque ustedes entienden lo que yo quiero creer, que entienden perfectamente lo que estoy tratando de transmitir. Ahora, cómo lo llevo al plano de la realidad es justamente algo difícil. Es algo difícil. El comodatario debe pagar los gastos ordinarios por el uso, o ocasionados, ¿no? Ocasionados por el uso del inmueble. Vamos a ponerlo así sencillito. Pero acá quiero que vean entre la primera oración y la segunda, la voy a poner así para que se vea más. Lo voy a separar. ¿Cómo está invertido? ¿Cómo está invertido, no? Esto es lingüística y esto es técnica de redacción de contrato, las dos cosas. Ahora, ¿con esto solo alcanza? No, porque en realidad cada oración de cada cláusula es una cuestión a mejorar. Y si una cláusula tiene varias oraciones, cada oración es un desafío. Y si una cláusula tiene 3 oraciones, otra tiene 5, otra tiene 1, y el contrato en total tiene 100 oraciones, hay 100 potenciales problemas si no está bien redactado. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá microscópicamente, hay que llevarlo a todo el contenido del contrato y comprender que esta cláusula puede no estar redactada de una forma complicada, o aunque no sea de una manera pura,
no va a traer problemas, tal vez. Pero si tenemos esta mecánica, vamos a cometer un error, 2, 3, 4 o 10 errores en la redacción del contrato, que va a terminar siendo justamente un problema al momento de interpretar. Porque es inevitable que si pensamos los contratos como se piensan todos los que no están aquí en el curso, en la masterclass, todos los que lo piensan de esa manera, los errores que se cometen son muy claros. Si tuviéramos tiempo personal con cada uno de ustedes y me traen un contrato los que trabajan, yo les podría marcar decenas, literalmente, de errores en una hoja del contrato. Entonces, ¿estamos haciendo todo mal, Mariano? No, no es que estemos haciendo todo mal. Lo que pasa es que esto es una mejora lo que estamos haciendo, es una mejora, ¿no? Es un improve. Esto es para salir de donde estamos y pasar a un estadio mucho más evolucionado de esto. Esta cuestión, entonces, se las pongo como ejemplo, y acá, mezclando los 3 puntos, nadie previó, en este ejemplo que estoy trabajando, ¿no?, lo extraordinario. Lo extraordinario. Si yo redacté el contrato con esta oración, la que estoy marcando aquí con celeste, los gastos que se devenguen por el uso del inmueble serán costeados por el comodatario, entonces como no discriminé, ahí van todos los gastos. Pero va a generar problemas si me alquilan una casa con una piscina y se rompe el motor de la piscina y sale 100.000 pesos arreglarlo. Yo le voy a llamar al dueño y le voy a decir, mira, se rompió el motor, yo no tengo nada que ver porque el motor no lo estoy usando, lo uso como me explicaste y se rompió. ¿Y qué me va a decir el dueño? Y ahí empezamos con los problemas. Cada uno va a llamar a su abogado, supongamos que no hay una relación de amistad o lo que sea, o tal vez la hay y se termina con eso. Pero lo que quiero decir es que es un problema si lo redactamos de la manera en que está en el señalado en la pizarra con el color celeste. ¿Está claro? Porque ahí no dice los gastos. Si ponemos ordinarios, ya le damos alguna precisión desde el punto de vista de cómo pensé como abogado, cómo lo redacto y demás. Ordinarios. Ya mejoré, pero ya dijimos que gastos ordinarios, podemos entrar en una discusión de qué se entiende por ordinario. Por lo tanto, tendríamos que tener 2 cláusulas, una para gastos extraordinarios y otra para gastos extraordinarios, y luego tendríamos que tener alguna discriminación de qué se entiende por ordinario o extraordinario. Porque uno puede decir que hay, además acá, que no lo pusimos, una cláusula que se llame servicios públicos, aparte de la cláusula de gastos, con lo cual queda claro que los servicios públicos son a cargo del comodatario, ¿no?, si lo puse de esa manera. Y podría haber otra cláusula que se llame tributos, donde también detallo. Pero Mariano, ¿a vos te parece que hagamos un contrato de comodato con 20, 25, 30 cláusulas? Pero esto no es lo que pasa en el mercado. Claro que no es lo que pasa, porque se trabaja mal. O sea, yo parto de esa premisa y no tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo. Ninguna duda de lo que estoy diciendo. Entonces, para mí, cómo se trabaja en el mercado no es algo que me lo pueden hacer confrontar, porque justamente lo que te voy a decir es, estamos de acuerdo, se trabaja mal, y por esto y por lo otro. Con lo cual, lo vamos a repasar en unos minutitos, lo voy adelantando, ¿no?, como ven, perdón. La otra regla, enseñanza, guidelines, o como lo quieran decir, de la técnica contractual es, cada tema, una cláusula. Cada tema, esto si lo pueden tatuárselo, sería muy interesante. Ahora no, porque está todo cerrado, pero es un tema que hay que tatuárselo mentalmente. Cada tema, una cláusula, o una cláusula para un solo tema. Por eso es que tiene toda esta discriminación. Por eso es que yo voy a hacer gastos comunes u ordinarios. Vamos a hacerlo así. Servicios, tributos, gastos ordinarios, gastos extraordinarios, y vamos a poner daños a terceros, o podemos poner responsabilidad. Después vemos si todo lo que puse en el primer punto era pertinente o no. Tal vez no, bueno, esto fue demasiado, pero por lo menos lo discriminando. Entonces, de lo que un contrato de comodato tipo tiene, que es una sola cláusula donde en un engrudo contractual mezcla servicios, tributos, gastos ordinarios y extraordinarios, con una sola oración de 5, 6 u 8 renglones, o sea, infringiendo todas las normas de técnica contractual, lo que yo les propongo, no yo, sino lo que yo les estoy transmitiendo, que los que han estudiado este tema proponen, es que se desarme eso y se hagan 5 cláusulas o 4, cada una para un tema y cada una con una especificidad, claridad, correcta redacción y brevedad. Brevedad, que es otro punto que no hablamos, que es
hay que ser breve en la redacción de las oraciones, porque eso facilita la comprensión. Y si ayudé a que se comprenda bien, logré uno de los objetivos, o tal vez el más importante, que es que lo entienda, que el contrato sea entendido por la persona que lo celebra, que no va a ser una persona entendida en temas legales. ¿Está claro? Bueno, espero que esté claro. Ahí vamos a algunas cuestiones que están acá, ¿sí? Bueno, espero que les parezca interesante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Yo tengo varias observaciones para recomendar lógicamente. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el profesor Mariano Esper? Se ha hecho un juego de posibles cláusulas, ¿cierto? Ha organizado supuestamente esas cláusulas en un criterio. Cuando dice un criterio cronológico, puede ser si tengo cláusulas por fechas que ordenar, ¿no? Cronológicamente. En los contratos generalmente no guarda un orden cronológico. En los contratos guarda un orden de secuencia de cláusula tras cláusula, nada más. Pero ¿qué quiero hacer? Miren, ha organizado las posibles cláusulas y a medida que ha ido al tercer punto, que es redactar el contrato, ha encontrado la necesidad de poder generar otras cláusulas. Por ejemplo, ha puesto una posible cláusula denominada gastos. Y él mismo se pregunta y dice, pero esta cláusula no dice si se trata de gastos ordinarios o extraordinarios. En un contrato de comodato, que es el uso de un bien por un determinado tiempo de quien no es dueño, ¿no? Semejante al contrato de alquiler, dice cuáles serían los gastos ordinarios y cuáles serían los gastos extraordinarios. Si yo dejo y pongo que el comodatario debe pagar los gastos por el uso del bien inmueble, y resulta que se presenta un gasto y dice, pero este no es un gasto que me competa a mí, es un gasto que no se preveía o un gasto extraordinario que no tenía que haber pasado. El contrato ya nos pone en problema. ¿Por qué? Porque tienes razón. No está de manera expresa y precisa si esa cláusula está hablando de gastos ordinarios o de gastos extraordinarios. Entonces, le surge a él mismo la idea y dice, bueno, entonces es importante disgregar, es decir, separar, quiere decir precisar una cláusula que diga de los gastos ordinarios y otra que diga de los gastos extraordinarios. ¿Cierto? Que pueden hacer también, como hace un momento Denia nos decía, si se podría poner en el contrato que las dos partes van a pagar estos gastos, pero claro que sí, como se podría disgregar una cláusula en gastos ordinarios y otra en gastos extraordinarios. O de pronto en una sola cláusula poner del pago de los gastos ordinarios y extraordinarios, ¿cierto? Y separar con un numeral. Si es la cláusula 3, por decirles, primero redacto. En relación a los gastos ordinarios que se puedan generar como uso del inmueble, el comodatario debe pagar estos, por decirles. Punto. 3.1. Del mismo modo, en relación a los gastos extraordinarios que no están contemplados de manera específica en el presente contrato, el comodante propietario es quien debe pagar cuando esto se presente. ¿Podemos o no podríamos aclarar ese tema? Sí, ¿Qué doctor. dicen? ¿No ve? ¿Se van dando cuenta? Entonces, no se trata de que hagamos un excelente contrato o no. Se trata de mejorar. Por eso yo les había facilitado un modelo siempre para poder mejorar, pero que nos sirva también de estructura para ir conociendo. Y reitero, comentario tras comentario que hace el profesor Esper, desde la elección del tema, del tipo de contrato, quiero decir, siempre hay la intención de mejorar. Siempre hay la intención de agregar algunas cláusulas o quitar algunas en todo caso, no hay ningún problema. ¿Ya? O quitar algunas, no hay ningún problema. Entonces, a medida que yo vaya mejorando, vaya redactando el contrato, lógicamente, voy a siempre tratar de mejorar el contrato. ¿Ya? No se asusten, chicos.
No se asusten, por favor, no es nada imposible. ¿Es algo nuevo para ustedes? Sí, pero es parte de su carrera. Todos hemos pasado por esto. Yo no espero, les he dicho, llegado el momento, una redacción de un contrato, pero genial, ¿no? Eso lo van a hacer y lo van a seguir mejorando ustedes en la medida del ejercicio profesional. ¿Ya? Por eso, mucha atención a esto. Continuemos entonces. ¿Tienen alguna pregunta antes de que continuemos o está bien? Está bien, doctor. Claro, doctor. Perfecto. Pero positivamente que así sea. Esto lo pasamos. A ver, nos quedan un ratito, por ahí me tomo más tiempo del proyectado, espero que puedan quedarse hasta el final. El origen de todo esto, acá voy a hacer una muy breve introducción porque esto va para muy largo, ¿no? Introducción. ¿De dónde surge esto? Esto surge de un movimiento de Estados Unidos, aunque algunos estudios se dice que esto comenzó simultáneamente también en Inglaterra, pero yo, de lo que he estudiado, para mí esto comenzó en Estados Unidos porque es bastante antiguo, digamos, en la administración nacional o federal de Estados Unidos. Un movimiento que se conoce como Plain Language, que es lo que aparece escrito en la diapositiva. Y yo les marqué la definición en inglés, para que el que entienda inglés la tiene en original, y si no, yo ahora voy a hacer una traducción casera de qué se significa el Plain Language, y que se ha traducido genéricamente como lenguaje claro. Acá lo que apunta a este movimiento que comenzó luego la Segunda Guerra Mundial y fue escalonadamente desarrollándose de manera escalonada, para decirlo mejor, es básicamente algo que el gobierno de Estados Unidos, la Administración Federal, quería que las normas jurídicas que emitía el gobierno fueran comprendidas por el ciudadano a quien iban destinadas. Esto, que en realidad es todo un movimiento mucho más amplio, que incluso hay maestrías y carreras de especialización en lo que es la técnica de la redacción legislativa, y hay centenares de libros y de artículos y demás. Esto que comienza dentro del universo de la legislación, con una cantidad de reglas, se traslada luego al ámbito de los documentos jurídicos, y particularmente de los contratos. Con lo cual, el germen de todo esto comienza en la parte legislativa, pero luego se desarrolla fuertemente, ya de manera, no digo autónoma, pero sí con sus propias reglas en materia contractual, que es donde estamos parados ahora. Y el origen, digamos, que fue el gobierno norteamericano o la Administración Federal de Estados Unidos, apuntaba básicamente a que cómo alguien va a poder cumplir una reglamentación de migraciones, como fue un caso que llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Esto también lo desarrollamos en otro encuentro, pero esto fue literal. ¿Cómo alguien va a poder cumplir una norma si no entiende lo que está diciendo? Es muy sencillo. ¿Cómo alguien va a poder entender un contrato? No digo cumplirlo, porque los contratos se hacen para ser cumplidos, ahí no está la excusa, pero ¿cómo alguien va a entenderlo si no se entiende lo que está escrito? Anticipé y otras no, y voy a responder después las preguntas, si es que hay alguna. Reglas formales, ¿no? Las reglas. Generales de diseño, de organización, frases y palabras. Es decir, cada ítem de los que tiene esta filmina desarrolla distintas reglas que ahora las vamos a ver. Pero como ustedes ya ven, el que diseñó esto, no es que lo diseñó, no lo quiero decir así porque si no lo estoy diciendo mal, pero el que desarrolló de manera bastante profunda este tema, entre otros, es un autor norteamericano que se llama Joseph Kimball, vivo, o sea que vive, digamos, ¿no? Lo ponen así, que trabaja en Michigan y que ha escrito, no quiero exagerar, pero varios libros, varios y decenas de artículos vinculados con la técnica contractual. En el año 92, en 1992, escribió las guidelines, digamos, vinculadas, o sea, las sugerencias, las recomendaciones, vinculadas con la buena técnica contractual, que después las amplió, las profundizó en el 2002, y que en síntesis muy, muy concreta están acá sistematizadas en estas filminas que estamos viendo, que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, no es que esto lo inventó Kimball, ¿no? Porque Kimball a su vez forma parte de una cantidad de autores que han desarrollado esto. Pero fíjense que está presentado con un criterio esto, reglas, generales, diseño, organización, frases y palabras. Si yo preguntara en una clase presencial, ustedes me pudieran responder cuál es el criterio con el cual aparecen presentadas las reglas, todos van a decir, y va de lo general a lo particular, va de más a menos,
Y sí, va de más a menos, porque tiene un criterio la presentación de las reglas. Empieza por lo macro y termina en lo micro. Bien. Generales, reglas generales. Primero ya lo dijimos, esto también grábenselo de la manera más concreta y sólida posible. Siempre hay que transmitir las ideas pensando en el destinatario. El destinatario es el que firma el contrato, el que lo va a tener que cumplir. Por lo tanto, en el ejemplo que siempre pongo, el ferretero de la esquina es el que tiene que entender el contrato. Que es una persona que por ahí tiene formación universitaria o no sé, pero lo seguro es que no hace de su vida o el ejercicio de la parte jurídica, se dedica a otra cosa. Bueno, a él le tenemos que dar el contrato, a ver si lo entiende. Con que entienda todo el contrato sería lo máximo, con que entienda la parte importante ya estamos logrando el objetivo. Entonces pensemos en el destinatario, que a veces que va a variar, porque no siempre es el mismo, no el cliente es el mismo, obviamente, pero pensemos que va a entenderlo. Pensemos en él, siempre pensar en él. Primera regla general. Segunda regla general, introducir un índice del contenido, esto ya lo dije con el reglamento de PH. Con lo cual, en el contrato de comodato, si es un contrato de 3 páginas, no sé si tiene sentido un índice, pero si fuera un contrato de fideicomiso, de inmobiliario, de construcción, o fideicomiso de garantía, donde termina una entidad bancaria, ahí sí tiene que haber un índice. ¿Por qué las pólizas de seguro no las lee nadie, las cláusulas particulares?